Bienvenidos a todos los que se conectan hasta ahora al sofá de Ante Todo Colombia. Muchísimas gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde. Hoy me encuentro con dos invitados muy especiales. Ella es María Clara Escobar, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política, y Carlos Augusto Chacón, que es el director académico del mismo instituto. ¿Cómo están? Y es un honor tenerlos aquí en el sofá. Muy bien, muchas gracias, María Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto. Lo mismo digo, bueno, para comenzar, antes de entrar en materia, me gustaría que tanto María Clara como Carlos se presentaran y le contaran un poco a las personas que nos ven hasta ahora, quiénes son ustedes. Adelante, María Clara. Bueno, es un placer estar acá con ustedes en el sofá. Les cuento un poco sobre mí. Soy la directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política desde el año 2019, desde principios del 2019. Soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Tengo maestría en Economía del Desarrollo. Mi vida profesional ha transcurrido por trabajo en think tank en Estados Unidos, en Washington, D.C. Pasé algunos años en el sector de ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Protección Social. En el primero, pues fui asesora del viceministro de Educación Superior y participé en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio del TLC con los Estados Unidos y los países andinos. En el Ministerio de la Protección Social dirigí la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio en todos los asuntos, por supuesto, de salud y trabajo. Por eso tengo también, estuve un tiempo como consultora de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. También he trabajado en la Universidad Corporativa de una importante empresa del sector petrolero y durante casi 5 años fui gerente de sostenibilidad de la ANDI. Solo quería comentarles algo sobre mí más a nivel personal. Mi paso por el sector público y por el sector privado, bueno, y mi trabajo en un gremio, la ANDI, pues me han dado a lo largo de los años una visión muy integral de los elementos esenciales para el funcionamiento de la democracia. Y me han dado también el sentido de cuáles son esos equilibrios de poder y esos acuerdos sobre los principios fundamentales del respeto a las libertades, pues que creo que son los que mantienen a un país en una senda ascendente hacia el desarrollo. Por muchos años he tenido la obsesión de trabajar por el país y pues que mi vida laboral contribuya a ese progreso para Colombia. Mi preocupación mayor siempre ha sido pues los avances del populismo y todos esos elementos culturales e ideológicos que mantienen a nuestra sociedad atada a ideas cerradas sobre lo que necesitamos para poder avanzar. Así es, María Clara, y ahorita en segunditos vamos a estar precisamente hablando de esos temas, de cómo el Instituto de Ciencia Política, pues digamos de una manera le está sirviendo al país. Pero Carlos, me gustaría que te presentaras a la audiencia que nos está viendo hoy. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Augusto Chacón, soy el director académico del Instituto de Ciencia Política, acompaño a María Clara en su gestión desde julio del año pasado. Soy abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, especialista en integración. Digamos, durante más de 15 años me especialicé en un organismo internacional en temas parlamentarios, desde donde tuve la oportunidad de aprender mucho sobre temas políticos, de desarrollo normativo, etcétera. Y como lo ha señalado María Clara, pues indudablemente la tarea del instituto nos demanda pues estar convencidos de lo que hacemos. Y efectivamente soy un convencido de la importancia de defender las libertades civiles y económicas para el desarrollo del país, de defender un modelo basado en evidencia y en datos y un modelo de desarrollo y un modelo de democracia pues que sea liberal, que sea abiertamente liberal, no en el concepto que se entiende en Colombia el término liberal, sino efectivamente basado en las libertades, en el respeto por los individuos, donde es el individuo el que está en el centro de la acción política y donde el tamaño del gobierno es limitado y hay unas restricciones a la concentración y abuso del poder. Soy un convencido de eso porque ha demostrado funcionar y ya más adelante también lo hablaremos, pero efectivamente
Creo que este es un país que tiene unas enormes potencialidades de liderar y hay unas grandes razones para la esperanza si apostamos al modelo correcto, y por eso desde el instituto pues me siento muy contento de trabajar allí y de poder impulsar esa agenda y esas ideas que son las ideas que funcionan. Así es, Carlos. Bueno, me gustaría, porque si bien lo estamos grabando estamos desde Bogotá, muchas personas de las regiones y de otros municipios nos están viendo y de pronto no tienen muy claro qué es el Instituto de Ciencia Política, qué es el ICP y cuál es su función. Me gustaría si María Clara nos pudiera de pronto aclarar qué hace el ICP. Claro que sí, María Alejandra. El ICP es un centro de pensamiento de origen empresarial, de carácter privado, independiente. Fue fundado en el año de 1987. Básicamente, y tal y como lo estaba comentando Carlos, defendemos las ideas de las libertades civiles y económicas, la democracia liberal y pluralista, el Estado de Derecho, la economía de mercado, la propiedad privada, y sobre todo defendemos el papel de los emprendedores y los empresarios como motores del desarrollo. Nosotros buscamos incidir en política pública ante los tomadores de decisión, pero también de manera importante en la opinión pública. Nosotros tomamos decisiones políticas, es decir, digamos, tenemos nuestras posturas con respecto al escenario político, más no somos partidistas, es decir, no apoyamos a ningún partido en particular. Nosotros trabajamos a través de 3 líneas de acción, que son la investigación, la formación y la difusión. Como directora ejecutiva del instituto, yo te puedo decir que tal vez el aporte principal que mi gestión le ha dado al instituto es darle a la formación un lugar especial dentro de la estrategia del instituto. Desde el año pasado viene funcionando en el ICP la Academia ICP, a través del cual impartimos acciones de formación, tales como cursos sobre ideas políticas, conceptos económicos básicos, círculos de lectura, cineforos, tenemos también cursos especializados para empleados de las empresas, para sus cuerpos directivos, cursos dirigidos a jóvenes, a muchachos de colegios, de universidades, y pues también unos programas ya más amplios, digamos, de lo que se podría llamar de formación ciudadana. Es que estoy absolutamente convencida que en la actual coyuntura política, pues en la que estas ideas populistas buscan el avance de estas ideas del socialismo, pues es mucho más relevante que nunca contrarrestar las narrativas que se están dando en contra de la función empresarial y del modelo de mercado. Hay en el país, siento yo, muy poco conocimiento en la sociedad en general alrededor de los conceptos económicos y políticos liberales. Las personas y sobre todo los jóvenes cuentan con muy pocas competencias para cuestionar y analizar con datos y con evidencias cuáles son las ideas y las propuestas que realmente funcionan. Es decir, es importante impartir cursos que permitan adquirir competencias, como se diría, para que la gente no trague entero, sino para que pueda, digamos, a través de un método, por decirlo así, más científico, contrastar esas ideas. No, ¿qué más te cuento? Yo siento que el Instituto de Ciencia Política, pues, está teniendo un papel cada vez más protagónico en la defensa de las libertades y en ese trabajo de la contranarrativa, hay una narrativa que está muy sesgada que tiene mucho sesgo ideológico y que es de corte colectivista. Yo siento que nosotros, al salir a hablar sobre estas ideas de frente, directamente, nos estamos convirtiendo cada vez más en un referente en Colombia, tal vez en el actor principal y con mayor capacidad académica y política para incidir con independencia, pues en la defensa de estas ideas que son las ideas que en realidad funcionan.
Le recordamos a las personas que nos ven hasta ahora que estamos con María Clara Escobar, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política, y con Carlos Chacón, que es el director académico del mismo instituto. María Clara, ahorita estás mencionando un poco sobre las libertades económicas, que digamos que es un modelo que el Instituto de Ciencia Política defiende. En Colombia tenemos un modelo de libertades económicas, y si no lo tenemos, ¿qué consecuencia traería que digamos que el país no esté inmerso dentro de este modelo? Habría consecuencias, a mi modo de ver, muy, muy graves, y voy a tratar de resumirlas de la mejor manera posible. Yo creo que cuando un país, y cuando Colombia, o si Colombia no opta por un modelo de libertades económicas, hay consecuencias gravísimas. Por ejemplo, eso significaría tener medidas de control de precios, lo cual traería escasez, mercados negros. Creo yo que un país que aplica, digamos, conceptos y medidas liberales es un país que no tiene gran expansión monetaria. La expansión de la oferta monetaria implica una especie de impuesto oculto, que es la inflación. Esto es gravísimo porque en realidad lo que significa es que se da una especie de redistribución de la riqueza. Es decir, los que primero reciben ese dinero de nueva creación se enriquecen y los asalariados se empobrecen. También se genera, pues de paso, una gran devaluación, pues frente a las divisas, y por consiguiente se encarecen todos los bienes de capital que se importan. Otra consecuencia gravísima podría ser que se generen más impuestos. Estos mayores impuestos, pues como todos sabemos, traen detracción del dinero de inversión y espantan a la inversión extranjera. Se daría mayor deuda pública, lo que implica una mayor emisión futura y mayores impuestos. Por supuesto, también habría un mayor control del mercado laboral, y esa inflexibilidad del mercado laboral, pues, siempre significa mayores grados o mayor grado de informalidad. También todo el tema de tener injerencia en la libertad y la disposición de la propiedad privada, pues los liberales lo vemos como un problema netamente ético. También se daría mayor corrupción del Estado definitivamente, porque el manejo de mayores recursos pues significa mayores oportunidades para los políticos inescrupulosos, que tienen más, más oportunidades de tener acceso a esos recursos. Tener un mayor control de la economía en general siempre significa producir más normas. Y pues esta mayor, este clima o estos esquemas de mayor regulación siempre generan inestabilidad jurídica e institucional, y esto pues influye en que los proyectos empresariales no se den de manera tan automática, tan expedita, y hace que los empresarios en general inviertan menos de lo que podrían en un ambiente, digamos, más libre. Aprovecho para preguntarte porque hay muchas personas que tienen como cierto sesgo frente al modelo de libertades económicas. De pronto contarles a nivel mundial, o bueno, más bien contarles con ejemplos de alguna manera, qué países que han adoptado el modelo de libertades económicas hoy en día son bastante exitosos, y es un modelo a seguir, digamos, por parte de Colombia. Sí, yo creo que una buena manera de responder a esta pregunta es mirar, hay varios índices sobre libertades económicas que se hacen periódicamente a nivel mundial. Uno de los más importantes, si no el más, es el índice de libertades económicas del Fraser Institute, que es un instituto con sede en Canadá. Y pues si miramos los resultados del índice del año 2019, nos podemos dar una muy buena idea de cuáles son esos países que son los referentes a nivel mundial. Si miramos, este es un índice que está organizado en 5 categorías, es decir, mira los países bajo diferentes criterios. Uno de ellos es el tamaño del Estado en esos países, la estructura jurídica y la garantía de los derechos de propiedad, el acceso a una moneda sana,
la libertad de comercio internacional, la regulación crediticia y la regulación laboral y comercial. En el índice de 2019 del Fraser, Hong Kong ocupó el primer lugar entre 162 países que son sometidos, digamos, a este análisis. Pero entre los 10 primeros, además de Hong Kong, estuvieron Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, Irlanda, el Reino Unido, Canadá y Australia. Colombia en este índice ocupó el puesto 94. Básicamente lo que este índice muestra es la gran correlación que existe entre libertad económica y otros indicadores sociales y económicos como mayor ingreso por habitante, en especial para las personas más pobres dentro de cada uno de esos países, mayor respeto por el medio ambiente, mayores libertades civiles, mejores expectativas de vida, menores tasas de mortalidad infantil, de pobreza extrema, menor brecha de género, entre otros muchos. Es decir, hay una relación que se puede demostrar con datos sobre digamos, de la libertad económica, de las medidas para garantizar la libertad económica con todos los otros indicadores que por lo general se tratan cuando uno habla de los temas de desarrollo. Para aterrizar un poquito más este tema a la crisis que se está viviendo por la pandemia, yo, por ejemplo, no tengo duda de que al final de este proceso de confinamiento a nivel mundial, cuando todo esto termine, yo creo que habrá grandes migraciones hacia los países en los que existen mayores libertades para trabajar. Yo creo que esos flujos migratorios definitivamente van a estar buscando mejores países donde las condiciones para contratar son mejores, son más flexibles, donde hay mayores incentivos para los modelos de negocio basados en la economía colaborativa y digital. Esto para decir que, digamos, siempre los efectos migratorios siempre responden, digamos, a que los países receptores por lo general son aquellos que brindan mejores oportunidades para el progreso de las personas. Ahorita en tiempos de pandemia, pues hay cantidades de ingenuos y de populistas que están defendiendo las pues, soluciones estatistas, de corte estatista, haciéndonos creer que el Estado es todopoderoso y que puede suplir las necesidades de todo el mundo, aún reemplazando al sector productivo. Pero esto no es posible. Definitivamente cada vez es más claro que la libertad de empresa es fundamental para poder superar esta crisis económica y pues que el papel de los emprendedores y de los empresarios es un papel heroico porque son quienes toman riesgos para poder sacar, digamos, a los países de estas crisis económicas. Totalmente, se han visto bastante golpeados, sobre todo aquí en Colombia, por esta crisis del COVID-19. María Clara, me gustaría preguntarte, de pronto las personas que nos están viendo, algunos jóvenes que están interesados en el tema económico, o alguna de las personas que nos está viendo y quiere ser parte del ICP o quiere saber cómo aprender un poco más sobre estos temas, ¿cómo lo puede hacer? Pues lo primero es que ojalá nos visiten en nuestra página web, www.icpcolombia.org. También que miren nuestras redes sociales, se suscriban. Tenemos muchísima información, no solamente relevante y de rigor académico, sino que también hacemos un esfuerzo enorme por mostrar información de manera divertida, didáctica. Entonces, que nos acompañen, digamos, y disfruten de nuestros contenidos. Adicionalmente, que estén pendientes de todas las acciones de formación que tenemos pues, periódicamente. Tenemos actividades, como les contaba, excelentes, como son los círculos de lectura, el cineforo, y ya unos cursos, digamos, para quienes quieran un aprendizaje más formal y estructurado. Y también, por supuesto, pues somos un centro de pensamiento que pues trabaja en la defensa de estas ideas, pero que necesita también mucho apoyo. Y pues quienes quieran hacer parte de nuestro círculo de amigos del ICP pueden hacer sus donaciones, aportes de cualquier monto a través de nuestra página web y con esto pues harán parte, digamos, de una comunidad que recibe unos beneficios muy especiales como
ser los primeros invitados a nuestros eventos, a nuestros cursos y por supuesto a recibir, digamos, información exclusiva que saca el instituto para estos amigos del instituto. Bueno, ahí ya saben las personas que nos están viendo cómo pueden unirse al ICB. Bueno, con María Clara ahorita estamos hablando un poco de las libertades económicas, digamos el tema un poco más macro, hablándolo a nivel global. Ya para aterrizar, Carlos, me gustaría preguntarle cómo el Instituto de Ciencia Política de alguna manera ha incidido en la formulación de políticas públicas en Colombia, en nuestro país. Bueno, el papel del ICP históricamente ha sido muy relevante en el análisis y la evaluación de políticas públicas. Esa es una tarea que el instituto ha hecho con mucho rigor durante muchos años, lo que le ha merecido un reconocimiento. El ICP está catalogado como uno de los mejores centros de pensamiento de Centro y Suramérica por el Global Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania, y es precisamente por esa labor tan rigurosa que ha hecho en materia de investigación. Y además eso lo hemos complementado, se complementa en el instituto con varias actividades que están articuladas y son complementarias entre sí. La primera es el Observatorio Legislativo. Es una actividad que el instituto se ha posicionado gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en ser un centro de encuentro entre legisladores, representantes de la sociedad civil y expertos en distintas materias para analizar temas de la agenda legislativa. El observatorio tiene un papel muy importante y permite que el instituto también plantee sus recomendaciones y conclusiones frente a los temas tratados. Por el otro lado, pues el instituto se ha especializado en estudiar problemas sociales y fenómenos socioeconómicos que impactan al país en distintas materias, con el fin precisamente de aportar y de incidir no solamente en materia de política pública, sino también en el desarrollo legislativo. Y lo hace utilizando métodos de investigación cuantitativos y cualitativos para poder llegar a profundidad de los problemas y los fenómenos. Luego, esos hallazgos los lleva a mesas técnicas que son, digamos, debatidos y socializados con el fin de, obviamente, recibir retroalimentación, lo que nos da a nosotros una alta calidad en los productos que hacemos. Y luego volvemos esos hallazgos, esas recomendaciones, productos comunicacionales, porque como lo señaló María Clara, no solamente nos interesa incidir ante los tomadores de decisión, sino también ante la opinión pública. Recientemente el instituto se ha abanderado en materia de investigación respecto a fenómenos criminales y dinámicas criminales vinculadas al contrabando, un poco para identificar precisamente cuáles son las causas de esos fenómenos en contrabando de cigarrillos y contrabando de alcohol, que son los fenómenos que están muy marcados por las externalidades que se generan a partir de la regulación, los impuestos y de alguna forma esa gran incapacidad del Estado de controlar el contrabando y precisamente de ponerle tantas barreras al mercado legal. Y en eso el instituto se ha vuelto un abanderado muy importante. Entonces, indudablemente, además, el instituto se ha convertido en un actor muy relevante en distintos espacios de toma de decisiones. Participamos en audiencias públicas en el Congreso o nos reunimos con congresistas un poco para tratar temas de agenda legislativa que nos interesan. Recientemente lo hicimos en materia de etiquetado neutro, pues nos preocupa mucho ese tipo de medidas que son restrictivas de los derechos de propiedad intelectual, pero que además apuntarán a generar externalidades que crearán mercados negros de determinados productos. Lo hicimos con la prima extralegal que se proponía el año pasado. Fuimos a la Comisión Séptima del Congreso a presentar nuestra posición frente a esto. Entonces, hemos estado, digamos, tomando un papel muy relevante en el debate político con unas ideas muy claras y en defensa, obviamente, de los valores y principios que defiende el instituto. Así es, Carlos. Bueno, cambiando un poquito de tema, sabemos que el COVID-19 ha traído una crisis económica, no solo a Colombia, digamos que al mundo entero, e incluso la catalogan como, digamos, una crisis incluso peor que el crack del 29 o la Gran Depresión. En ese sentido, y ya ahorita que estamos hablando un poco de los países que tienen libertades económicas y demás, en el concepto que Carlos tiene, ¿cuál considera debería ser el modelo o ese país de referencia que debería tener nuestro país para afrontar la crisis que estamos teniendo frente a la pandemia del COVID-19? Digamos, indudablemente en este momento es muy difícil sacar conclusiones respecto a quién lo está haciendo mucho mejor que otros en todo el ambiente, en todo el sentido, en los dos temas, tanto en el sanitario como en el económico, pero indudablemente creo que países como Uruguay o varios países nórdicos pues lo han hecho muy bien. Esta es una crisis difícil de manejar, pero creo que en la medida en que
las sociedades que han entendido que esto también parte no del control estatal, de las medidas de autocuidado de los ciudadanos, son esas sociedades precisamente las que María Clara hablaba, donde hay mayores índices de libertad económica, de libertad individual. El mismo Fraser Institute tiene un índice que no solamente es el de libertad económica, sino es el índice de libertad humana, que se complementa precisamente con esas libertades individuales. Y uno ve la correlación, como lo señalaba María Clara, de esos países. En el índice de libertad humana es Nueva Zelanda el que ocupa el primer lugar, y hay otros países como Chile. Indudablemente, la apuesta de la recuperación económica pasará por escoger entre dos modelos muy importantes. Está el modelo estatista, el modelo liderado por caudillos y por el corporativismo, que aboga por proteccionismo, por medidas monetarias irresponsables, por control de precios, que cree que a través de la planificación central puede ayudar a salir de la crisis. Y está un modelo que es lo que uno podría denominar como la senda de la libertad, la senda liberal, que es un modelo en el que se permite que sea la función empresarial la que efectivamente lidere la recuperación económica. Y eso se logra si efectivamente atendemos las brechas que tiene el país en materia de libertad económica y en materia de apertura comercial. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, es qué agenda vamos a tener para la recuperación económica. Una agenda de mantener las mismas dinámicas económicas que ha tenido Colombia, que es un país altamente proteccionista, con una economía muy cerrada, contrario a lo que se diga, y la misión de internacionalización que está enaltando en este momento en el país lo ha puesto de manifiesto. Colombia es una economía muy cerrada. Entonces, ¿a qué le vamos a seguir apostando? A ese mismo modelo, que es un modelo ineficiente, que no nos permite ser competitivos, que no nos permite integrarnos a las cadenas de valor, que castiga la innovación y el emprendimiento. Es que uno no puede hablar de recuperación económica pretendiendo limitar la innovación, las plataformas tecnológicas, la economía digital, y mucho menos atender las nuevas dinámicas del empleo, del trabajo y de la generación de ingresos. Entonces, o le apostamos a ese modelo que ha demostrado ser fracasado y que ha demostrado que no nos ha permitido despegar. Colombia podría ser una gran economía regional, un gran líder regional, pero para poderlo hacer tenemos que hacer lo que en su momento hizo Chile. Chile, que es un país que en todos estos índices de libertad económica siempre está en los primeros puestos. Le apostamos a ese tipo de modelos, unos modelos que aboguen por permitir una función empresarial, una libre iniciativa, garantizar los derechos de propiedad, no solamente la propiedad privada, sino también la propiedad intelectual, que es muy importante. Y esto va de la mano con la innovación. Pero si tú castigas la innovación, si tú castigas y no respetas los derechos de propiedad intelectual, pues ¿de qué futuro le estamos hablando al país? ¿De qué recuperación económica en medio de una revolución industrial donde los países que le están apostando a esto son los más exitosos? En ese índice que señalaba María Clara del Fraser Institute, ustedes verán un país como Estonia, un país que estuvo controlado por un régimen comunista y que en los últimos años le apostó claramente a su recuperación económica antes de la crisis, pero le apostó a crecer económicamente y lo logró eficientemente con estas políticas que han demostrado funcionar, como lo hemos dicho, políticas que tienen un soporte, una evidencia y un fundamento. Entonces, indudablemente esa recuperación pasará por apostarle a flexibilizar el mercado laboral, a liberalizar el potencial del sector rural. Unas apuestas muy importantes, a permitir que los sectores estratégicos del país se desarrollen, porque aquí no podemos seguir con una visión absolutamente parroquialista y con unos cortes y unos sesgos ideológicos que impiden que el país aproveche todas sus potencialidades en materia de recursos naturales, por ejemplo, en materia de capital humano, con unas medidas, con unas políticas laborales rigurosas que no se adaptan a la realidad del mundo y con unas visiones que a través de falsos dilemas limitan el desarrollo del país. Entonces, indudablemente aquí hay una agenda muy concreta que es la que demuestra, la que tiene sustento, la que demuestra funcionar en otros países y que seguramente nos permitirá. Pero tenemos que hacer esas reformas y esas reformas pasan, pueden sonar ambiciosas y pueden sonar muy macro, pero hay que tenerlas y empezar con cosas pequeñas. Si empezamos a flexibilizar el mercado laboral, esa es una medida importante de choque en un país que tiene más del 60% de gente en la informalidad. Eso va a permitir que mucha gente tenga fuentes de ingreso, que las MIPYMES se recuperen, que son las que más se están viendo afectadas con la crisis. Entonces, hay modelos, efectivamente, lo que pasa es que de esos modelos poco o nada se habla, porque a quienes inciden en la agenda política, que son muchas veces los políticos, que de alguna manera viven del Estado, subsisten gracias al Estado, pues van a proponer recetas y fórmulas en las que los ciudadanos tenemos que depender totalmente del Estado y no de la capacidad de crear, que es la que tenemos los individuos,
y de solucionar los problemas de la sociedad y de nuestra comunidad. Y eso solo se logra en un ambiente de libertades económicas donde la función empresarial es el motor de la recuperación. Carlos, aprovecho para preguntarle porque muchas, como mencionaban al principio, muchas personas todavía no están muy relacionadas con los conceptos económicos. De pronto explicarle a las personas que nos ven en qué consiste la flexibilización laboral. Que, por ejemplo, se pueda contratar por horas, que en la actualidad, digamos, no es tan fácil porque el tema prestacional pues hace muy complejo esto. Además, por ejemplo, también revisar toda esta carga parafiscal que tienen que pagar las empresas. Es que es muy difícil tú crear empresa, ¿cierto? Si al momento de querer contratar a alguien por horas o para determinadas tareas tienes distintos regímenes, donde es muy complicado, ¿cierto? Donde además la empresa tiene que asumir unos costos laborales asociados al salario. Entonces la gente a veces dice, uy, es que el salario mínimo es muy poquito, pero es que el salario mínimo no es lo que recibe el trabajador, sino es lo que le toca pagar al empleador, en este caso casi 1.200.000 pesos por un salario mínimo. Eso pues restringe las posibilidades de que muchos empresarios contraten, generen empleo bajo distintas modalidades. Entonces eso es flexibilizar el salario, liberalizar la posibilidad. Ahora, tú no puedes tener un salario rígido para todo el país porque es que la productividad no es la misma para todo el país. Además, el costo de vida no es el mismo en todas las ciudades del país. Las realidades y las dinámicas sociolaborales son distintas entre lo urbano y lo rural. Entonces, si tú no permites que haya una liberalización, una flexibilización y las regiones puedan, por ejemplo, tener unas dinámicas distintas en materia de salario, pues es muy difícil y vamos a seguir en una dinámica de desempleo y de informalidad muy altas, porque claramente esa planificación desde el Estado central pues no logra entender las dinámicas regionales y mucho menos las locales, o lo que sucede, por ejemplo, en un cultivo de café en una determinada finca, en las dinámicas de una comunidad que perfectamente puede tener una fuente de ingresos, pero que se ve limitada y que no logra crecer y no logra expandirse precisamente porque es el Estado el que fija unos parámetros que impide el crecimiento y que impide que se demande más en mano de obra. Así es, Carlos, y también me gustaría preguntar, ¿qué le dirías a esas personas que de alguna u otra manera tienen este dilema que de alguna manera tú estás mencionando, que era que básicamente las personas creen que por tener libertades económicas, pues se va a tener un modelo extractivista, es decir, un poco el dilema entre si tenemos economía, no tenemos medio ambiente? ¿Qué le dirías a esas personas que de alguna u otra manera, digamos, eh, criminalizan de alguna manera o miran de una manera muy sesgada al modelo de libertades económicas? Pues que precisamente es un falso dilema. Es ese falso dilema entre economía y ambiente, entre, por ejemplo, minería y agua, que de hecho lo tuve que ver en un libro de mi hija del colegio donde básicamente le planteaban el caso de que las comunidades tenían que elegir entre el agua y la minería, como si eso fuera cierto. Eso es un falso dilema. Y es una narrativa que se ha posicionado, una narrativa muy propia de una tendencia ideológica que paradójicamente no quiere la actividad de las empresas privadas, las cuales se pueden controlar, se les puede exigir que mitiguen, que invierten en innovación, que invierten en sostenibilidad, pero no dicen nada frente, por ejemplo, a los grupos criminales que sí hacen esas mismas actividades contaminando sin ningún control, vertiendo residuos como el mercurio en las fuentes hídricas, acabando, deforestando, etc. Y por el otro lado, además, también es una paradoja porque esas mismas ideas o esas mismas fuentes ideológicas de estos grupos son las de proyectos populistas que una vez llegan al poder no dejan que lo hagan los privados, pero lo hace el Estado, como es el caso de Venezuela, donde claramente la minería, por ejemplo, está al servicio de organizaciones criminales y allá no hay ningún control ni protección del medio ambiente y uno no ve a los ambientalistas exigiéndole a regímenes de esta naturaleza que cuiden el ambiente. Ahora bien, es un falso dilema porque si algo ha demostrado funcionar en el mundo es precisamente que a mayores niveles de libertades económicas, es decir, a mayores entornos de mercado, uno puede hablar de algo que se llama el ambientalismo de mercado. En ese ambientalismo de mercado que parte de algunos principios como los derechos de propiedad privada, como el libre comercio, como el espíritu empresarial y como la toma de decisiones descentralizadas donde se empodera a las comunidades locales, pues uno ve que se puede aprovechar el ingenio y la creatividad humana para, obviamente, aprovechar los recursos naturales protegiendo el ambiente. Y eso está demostrado. Entonces, hay una curva ambiental de Kuznets, que la pueden buscar en internet, que la U es invertida y lo que demuestra es que efectivamente hay una relación de U invertida entre la contaminación y el desarrollo económico.
A mayor desarrollo económico, menor es la contaminación. Entre otras cosas, porque en la medida que se genera riqueza, que hay más conciencia social, pues efectivamente hay una mayor mirada de la sociedad civil y de la empresa en torno a mitigar el impacto ambiental, en torno a cuidar los recursos naturales. Y no se trata de hacer cualquier tipo de actividad extractivista sin tener en cuenta el medio ambiente. Entonces, eso es muy fácil. Nuevamente, los datos y la evidencia demuestran que en la medida en que existan unas condiciones de entorno de mercado favorables a la protección de la propiedad privada, pues más se va a poder cuidar. Entonces, en esos países donde hay unos altos niveles de libertad económica, hay una variable muy importante y es la innovación. ¿Sí? Entonces, hoy en día lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, en las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Eso no fue creado en un país socialista, eso no fue creado en un país donde el Estado creó esa tecnología. La crearon los países que, conscientes de la necesidad de cuidar el planeta, de que las industrias sean amigables con el planeta, crearon esas tecnologías. Las mismas empresas invierten en desarrollos tecnológicos. Pero si tú no permites que las empresas lleguen, si tú cortas la función empresarial para aprovechar el ambiente y los recursos naturales, pues lo que tú le estás dando paso es a la ilegalidad. Todo lo que el Estado prohíbe, pues otros lo van a aprovechar. No es porque hoy el Congreso o el gobierno aprobó un decreto o una ley para decir prohibida la minería contaminante, entonces nadie va a sacar esos recursos del suelo. No, simplemente lo van a hacer los ilegales. Y en un país con una complejidad en materia de seguridad como la nuestra, donde las organizaciones criminales tienen un alto control territorial y saben, digamos, meterse en estas economías ilícitas y controlarlas, pues es muy difícil que el Estado logre proteger el ambiente. La mejor manera es tú garantizando, poniendo unos parámetros regulatorios que obliguen y que esto se da en un entorno de mercado, porque obviamente es el sistema de precios el que dice a mayor daño, pues mayor el costo de poder explotar y mayores las medidas que se tienen que tomar, y eso se logra en un sistema de mercado. Es, hombre, vengan empresas privadas, hagan la intervención, extraigan los recursos, pero protejan, mitiguen, tomen las medidas, desarrollen, ayuden a desarrollar. Y eso está demostrado, es que eso no es nada novedoso. Países como Nueva Zelanda o Canadá lo hacen perfectamente. ¿Sí? Lo que pasa es que, insisto, se ha posicionado esa narrativa que no ha permitido que sea la función empresarial la que genere ese entorno de mercado, donde el Estado cumple una función importante que es la vigilancia y control para garantizar tanto los derechos de propiedad como que se tomen las medidas de que la proporción del daño es la inversión que también la empresa tiene que hacer para proteger el ambiente. Entonces, indudablemente, esas fuerzas de mercado le permiten sacar provecho a la comunidad, al país, pero si seguimos con unas narrativas que se han posicionado y que satanizan de alguna forma la función de mercado para aprovechar el medio ambiente, pues desde luego, Alejandra, pues vamos a seguir con un modelo en el que las organizaciones criminales van a aprovechar los recursos naturales para sus actividades ilícitas, para obviamente crecer en capacidad militar en contra de los colombianos en sus actividades criminales y sacrificando los recursos del país. Yo simplemente les recomiendo un libro que salió muy recientemente que se llama Green Market Revolution, cómo el ambientalismo de mercado puede proteger la naturaleza y salvar el mundo, porque ahí tienen muchos elementos para analizar y para deconstruir esa narrativa que se ha posicionado entre quienes quieren prohibirnos el desarrollo digamos, a partir de premisas ideológicas que los datos y la evidencia fácilmente desmontan. Pues muchas gracias, ya el tiempo se nos acabó, pero muchísimas gracias a María Clara y Carlos por, digamos, por esta explicación acerca de la economía y acerca un poco también de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial con esto del COVID-19. Me gustaría si podríamos recordar rápidamente las redes o el sitio web del ICP para que las personas que estén interesadas puedan vincularse. Claro que sí, la página web es www.icpcolombia.org. El Twitter es @ICPColombia. Y en Instagram y Facebook estamos como icp.colombia. Bueno, ahí tienen las redes, la página, todas las personas que se conectaron hasta ahora, los que estén interesados en estos temas económicos muy importantes y vitales para que Colombia salga adelante. Nuevamente, María Clara, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratico en el sofá. A ustedes mil gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos vieron y no olviden estar muy pendientes de las redes de Ante Todo Colombia y, por supuesto, de las redes del ICP.